Ya, listo chicos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días con todos. A ver, vamos a avanzar esta semana 12, nos toca el tema de electroquímica, ¿ok? ¿Qué es lo que estudia la electroquímica? A ver, electroquímica viene de una palabra, es una palabra compuesta, ¿no? Electro que está involucrada con energía eléctrica y química que está involucrada con todo lo que tenga que ver las reacciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de electroquímica, son aquellos procesos donde vamos a ver, donde está involucrado la corriente eléctrica y las reacciones químicas. Pero ¿qué tipo de reacciones químicas exactamente? Vamos a hablar sobre las reacciones que son redox, ¿ok? Ya que en las reacciones redox va a existir una transferencia de electrones. Vamos a ver que la electroquímica se puede dar de dos maneras. Por ejemplo, podemos darle corriente, ¿no? Podemos suministrarle corriente, energía eléctrica a un sistema de tal manera que ocurran las reacciones redox. Esto vamos a ver, por ejemplo, cuando realizamos un recubrimiento metálico, una electrorefinación de cobre, y para que sea algo más cercano, pues en todo lo que es joyería, siempre se usan estos procesos electroquímicos, ¿no? A estos procesos donde hay que darle energía para que puedan ocurrir las reacciones redox, se le conoce como procesos electrolíticos, ¿ok? Electrólisis. Y también tenemos el otro proceso contrario, donde nosotros vamos a primero, van a ocurrir primero las reacciones químicas. Acá primero se le suministra corriente para que posteriormente ocurran las reacciones redox, ¿no? Mientras que aquí primero tienen que ocurrir primero las reacciones redox para que posteriormente ocurran o se produzca la corriente eléctrica. En este segundo caso, se da cuando nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, con las pilas, ¿no? Las baterías, a las cuales nosotros llamamos procesos galvánicos. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en una pila? En la pila ustedes han visto que tiene carga positiva y carga negativa, ¿cierto? Y que cuando nosotros conectamos esas pilas a un juguete, a un control, nosotros vemos que este va a suministrarle una cierta energía, exactamente de 1.5 voltios, para que pueda funcionar, ¿no? Pero ¿por qué genera energía? Porque en la parte interna de la celda están ocurriendo transferencia de reacciones debido a esas reacciones redox que está ocurriendo, ¿ok? Entonces son los dos tipos de celdas que nosotros vamos a estudiar el día de hoy, los procesos electrolíticos y los procesos galvánicos. Comencemos hablando de algunos conceptos básicos que van a ser importantes que tengamos claro para poder eh, ver a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de cada unidad, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros producimos energía eléctrica, ¿no? Vamos a tener que entender si estamos hablando de voltajes, si estamos hablando de amperios, y ustedes saben que ese producto de voltaje y ese producto, perdón, ese producto de la intensidad y el tiempo nos va a producir una carga, ¿no? Entonces, la carga, chicos, se mide en unidades de Coulomb. La intensidad de corriente se van a medir en unidades de Ampere y vamos a también hablar bastante sobre los conductores. Los conductores que se van a clasificar de dos maneras. Tenemos los conductores que van a ser clasificados de primera especie, que vienen a ser los metales, ¿ok? Ellos son los que van a conducir la corriente eléctrica y tenemos los conductores que son de segunda especie. Estos de segunda especie son los electrolitos, como por ejemplo una solución de cloruro de sodio en agua. Vamos a ver que se disocian, ¿no? Se disocian en el ion sodio y en el ion cloruro. Y debido a que estos están en forma ionizada, son los responsables para que puedan transferir
o puedan conducir la energía eléctrica, ¿no? Entonces, estos son los electrolitos. Vamos a estar hablando frecuentemente sobre la carga, ¿no? Sobre todo en los procesos electrolíticos, que se le va a suministrar una cantidad de energía para que pueda ocurrir la reacción electroquímica. Es importante tener claro que siempre que nos den la intensidad, hay que trabajarlo en unidades de amperios, ¿ya? Hay que trabajar unidades de amperios. Entonces, con estos criterios, ¿no? Con estos conceptos básicos que vamos a hablar tanto en las celdas electroquímicas como en las celdas galvánicas, vamos a pasar a hablar sobre el primer proceso electrolítico. La primera celda galvánica donde la reacción es no espontánea. ¿Qué quiere decir que en los procesos electrolíticos la reacción sea no espontánea? No espontánea quiere decir que no se va a llevar a cabo naturalmente, que son sistemas donde nosotros le vamos a tener que suministrar energía eléctrica para que puedan ocurrir las reacciones redox. Por ejemplo, todas las joyas, ¿no? Por ejemplo, una joya de fantasía, una joya bañada en oro, en plata, o la misma perilla, por ejemplo, la misma chapa de la puerta, ¿no? Ustedes pueden ver ahí una puerta cercana, la chapa pues está color plateadita, ¿no? Normalmente esos son bañados en cromo, ¿no? O los mismos cubiertos en los cuales nosotros comemos, ¿no? O de repente por ahí tienes algún otro material en el baño, por ejemplo, las griferías, las manijas, ¿no? O de tu escritorio, esas manijitas algunas son de metal. Entonces, todos esos metales que ustedes ven bonito, doradito, ¿no? Inclusive ahora también ya pueden, hacen baños electrolíticos a los tornillitos, ¿no? Los tornillos normalmente pues sabemos que son cromados, que son plateados, pero hoy en día ya tenemos tornillos de color rosado, de color verde, ¿no? Que son baños electrolíticos que justamente aprovechan el color de los metales para que puedan darle un color a ese tornillito y obviamente pues se vean más bonitos y eso implica que su precio se eleve, ¿no? Entonces, todos estos baños electrolíticos, ¿no? Estos procesos donde se utiliza la corriente, ¿no? Para que se pueda recubrir ese metal, van a ser procesos que vamos a tener que darle una condición. Por eso decimos que no son espontáneos, no se da de manera natural. No es que yo agarre una cadena, lo sumerja en una solución de oro, lo meto y sale bañado en oro. No, hay que darle una cantidad de energía, ¿no? Para que ese oro pueda reducirse, o sea, que ocurran las reacciones redox y pueda depositarse en la cadena, ¿no? En el collar. Entonces, vamos a ver que el potencial en estos procesos electrolíticos, ¿ok? Que son no espontáneos, el potencial de la celda, que vamos a hablar más adelante, va a ser negativa. Y ese potencial es negativo porque justamente te indica que ese proceso es no espontáneo. Y nos dice que se utiliza en la obtención de sustancias simples como electrodeposición o electrorefinación, ¿ya? Entonces, recordar que estos procesos electrolíticos estarían armados de la siguiente manera. Se le estaría dando una energía, puede ser una pila, ojo, el sistema, no es que estoy hablando referente a la pila. Se le suministra una energía, ¿no? Pila, batería o directo de la corriente, ¿no? Para que el proceso funcione. Cuando ustedes le dan esa energía, ¿no? Ustedes van a conectar ese cable a una carga positiva, a una carga negativa. Entonces vamos a ver que uno de los electrodos va a comportarse como ánodo y otro va a comportarse como cátodo. Deben de saber, préstenme mucha atención, de que en el ánodo ocurre el proceso de oxidación y en el cátodo ocurre el proceso de reducción. Entonces, vocal con vocal, consonante con consonante, ¿ya? En cualquiera de los procesos, sea electrolítico que estamos estudiando ahora, o sea galvánico, el que va a ser el que vamos a estudiar más adelante, va a ocurrir que en el ánodo se oxida y que en el cátodo se reduce.
A ver, Alonso. Eh, sí, efectivamente se realizan los bañados electrolíticos con dos finalidades. El objetivo principal es evitar la corrosión, ¿no? De que no se pueda oxidar fácilmente. Y el otro implica ya elevar el costo, ¿no? Cada vez que tú compras, por ejemplo, imagínate una cadena de fierro, ¿no? Y una cadena bañada en níquel, ¿no? Que normalmente las joyas todos son bañadas en níquel, ¿no? En aleaciones de níquel. Entonces definitivamente se van a ver más bonitos y eso va a hacer que le eleven el costo, ¿no? Pero principalmente es para evitar la corrosión. Ahora, dónde se lleva a cabo la deposición? Siempre se lleva a cabo en el cátodo, ¿ok? Siempre se lleva a cabo en el cátodo donde tú vas a depositar. Entonces, en el sistema que estamos viendo, por ejemplo, tenemos aquí el ánodo que tiene la carga positiva y tenemos el cátodo que tiene la carga negativa. Esto es importante. Acá sí tomen mucha atención, presten mucha atención porque en el otro proceso que vamos a estudiar, el otro proceso electroquímico, vamos a ver que lo que cambia es simplemente la posición de los electrodos, ¿no? El electrodo en el ánodo, en el otro va a ser negativo y el cátodo va a ser positivo. Esa es la única diferencia que vamos a encontrar, ¿no? Pero sí quiero que quede claro de que sea electrolítico o sea galvánico, en el ánodo ocurre la oxidación vocal con vocal y en el cátodo ocurre la reducción, ¿ya? Eso sí ténganlo bien claro. Y en todo proceso donde se da la deposición es aquí en el cátodo. En el cátodo es donde se va a dar el recubrimiento. Entonces, ustedes, por ejemplo, pueden tomar una pila, una batería, y ustedes colocan aquí en el ánodo, por ejemplo, una barra de cobre. Y aquí en el cátodo pueden colocar inclusive su llave, no sé, sus tijeras, cualquier cosa que quieren recubrir. Le dan el medio, ¿no? Pueden utilizar, por ejemplo, lejía, ya que contiene solución electrolítica, y comienzan las reacciones. Lo que va a ocurrir es que su metal de cobre se va a comenzar a desgastar, ese cobre 2 más va a migrar hasta el otro cátodo, ¿no? Debido a que esto es positivo, el cátodo es negativo, hay una atracción, llega al cátodo, se reduce y se deposita en forma de cobre cero. Y toda la llave, la tijera, el material que tú has colocado aquí para que se recubra, va a tomar ese color medio marroncito, ¿no? Medio rojizo del cobre y va a estar recubierto, ¿no? Así es como se realizan estos procesos electrolíticos. La electrólisis es sencilla en realidad. Pueden hacerlo también en casa y en YouTube hay bastantes videos que te enseñan cómo realizar el proceso, ¿no? Listo, entonces vamos a tener un ánodo, un cátodo donde ocurran las semireacciones, ¿no? Y ahí está la solución electrolítica, que su función justamente va a ser conducir a estos iones para que se puedan oxidar o se puedan reducir. A todo el sistema se le conoce como cuba electrolítica o como celda electrolítica. ¿Cómo funciona? Nosotros al momento de colocar la carga, vamos a imponer quién es el ánodo y quién es el cátodo porque le vamos a dar ya la carga positiva y la carga negativa, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos viendo que el ánodo tiene la carga positiva y el cátodo tiene la carga negativa. Tú ya sabes por teoría que el ánodo es en el ánodo es que se oxida donde se pierden los electrones, ¿no? Entonces, aquí tenemos una solución de cloruro de zinc, ya están disociadas. Mira, tenemos el zinc 2 más y el ion cloro menos. ¿Qué es lo que va a pasar? Como el ánodo es positivo, va a atraer a los negativos y como el cátodo es negativo, va a atraer a los positivos. Entonces, lo que vamos a observar es que al ánodo se van los iones de cloro. También es importante que sepas o recordar, porque ya debes de saber, que en el ánodo ocurre el proceso de la oxidación y como sabemos, en la oxidación se pierden electrones, ¿verdad? Esto lo hemos visto cuando hemos estudiado balance redox. Y aquí estamos viendo que efectivamente los electrones salen, se pierden, porque siempre el flujo de electrón va del ánodo hacia el cátodo. Entonces, en el ánodo se pierde electrones y en el cátodo es donde ingresan esos electrones.
Entonces aquí están saliendo y aquí están ingresando, ¿no? Ya que en el cátodo ocurre la reducción y esa reducción significa una ganancia de electrón, ¿no? Una ganancia de electrón. Ahí está, ¿ya? Esto es lo que va a ocurrir en estos procesos electrolíticos. Ahí están, entonces miren, el cloro pasa al ánodo para que se pueda oxidar, formando cloro gaseoso, y el zinc, que tiene carga positiva, se va hacia el cátodo, depositándose como zinc cero, que va a ocurrir la reducción. Ahí está la reacción del zinc. La reacción del zinc sería zinc 2 más, gana 2 electrones para pasar a zinc 0, y al otro lado que va el cloro se estaría oxidando, ¿no? De ion cloruro pasa a formar el cloro gaseoso. Entonces aquí hay oxidación y aquí hay reducción. Así es como funcionan los procesos electrolíticos. Ahí vemos cómo se liberan los cloros gaseosos. Y aquí se estaría depositando ese zinc metálico. Siempre que ocurre la deposición, chicos, siempre por favor recuerden que el metal se reduce completamente, ¿ok? Se reduce completamente hacia zinc cero. Ahí está. Los electrones van del ánodo hacia el cátodo, ¿ya? Siempre del ánodo hacia el cátodo. Veamos entonces cuáles son los casos que nosotros tendríamos en los procesos electrolíticos, que ya sabes que son no espontáneos porque le vamos a suministrar una energía. El primer caso es cuando tenemos una sal fundida. Una sal fundida quiere decir que no hay presencia de otra sustancia, simplemente tendríamos el sodio ionizado y el cloruro ionizado, ¿no? Cloruro de sodio fundido. Entonces, en este caso, tú solamente tienes dos opciones para que puedas saber quién es el que se va a reducir y quién es el que se va a oxidar, ¿no? Entonces, el cloro y el sodio. Ahí está nuestra celda electrolítica. Esto es negativo, entonces tú sabes que esto sería el cátodo, ¿correcto? En la celda electrolítica el cátodo es negativo y el positivo, el ánodo es positivo, ¿no? El ánodo es positivo y uno de ellos tendría que dirigirse hacia el cátodo y el otro hacia el ánodo. Y el flujo de electrón, como hemos mencionado, siempre va del ánodo hacia el cátodo. Entonces, el que se va a ir al cátodo, en este caso, el único que se va a ir al cátodo, viene a ser el metal de sodio. El sodio con +1 va a reducirse, va a ganar un electroncito para que se pueda depositar como sodio 0. Y aquí es donde se da todo el recubrimiento de sodio, ¿no? Se deposita el sodio, sodio metálico. Y en el otro electrodo, en el ánodo, estaría ocurriendo la oxidación del cloro. Cloruro pierde 2 electrones y estaría formando cloro gaseoso, que es el cloro que se estaría desprendiendo, ¿no? Eso es lo que estaría ocurriendo en este proceso electrolítico. Entonces, chicos, en el cátodo vamos a tener la reducción. Acuérdate, siempre consonante con consonante, eso se da en el cátodo, reducción. Y en el ánodo se da la oxidación, ¿ok? Esto se da en el ánodo. Vocal con vocal. Estos son las dos semirreacciones que nosotros vamos a encontrar en estos procesos electrolíticos cuando tenemos una sal fundida. Acá solamente tienes que tener claro quién se oxida y quién se reduce. Sumando entonces ambas reacciones, porque ambas son reacciones redox, se tendría la reacción global, ¿no? La reacción global de lo que estaría ocurriendo con esa sal fundida. La deposición del sodio metálico y la liberación de ese cloro gaseoso. El otro caso es cuando nosotros tenemos el cloruro de sodio acuoso. Cuando tenemos cloruro de sodio acuoso, está la presencia del ion sodio, la presencia del ion cloruro y la presencia del agua. Entonces, aquí
nosotros debemos de tener claro, ¿no? ¿Quién es el que se va a oxidar y quién es el que se va a reducir? Porque ya no son solamente dos componentes, ahora son tres. Y y puede pasar de que el agua pueda reducirse como también pueda oxidarse. Si el agua se reduciera o si el agua se oxidara, entonces simplemente uno de estos dos, del sodio y del cloro, no estaría ocurriendo reacción química. Ahora, cómo voy a saber, profesora, quién se reduce o quién se oxida? Esto se sabe ya por los potenciales de reducción que vamos a ver más adelante, ¿no? Si uno observa, por ejemplo, la reacción de reducción del sodio, la reducción del agua, la oxidación del cloro, la oxidación del agua, nosotros vamos a ver que en este caso el potencial de reducción del agua es mayor que el potencial de reducción del sodio. Eso quiere decir que cuando ocurre el proceso de reducción, a ver aquí, esto es el cátodo, espero que todos estemos claros ya que el cátodo es el negativo, esto es el ánodo es el positivo. Entonces, cuando nosotros analicemos o veamos la tabla de los potenciales de reducción, uno va a ver que el agua tiene mayor potencial de reducción del sodio. Entonces, cuando va a ocurrir el proceso de reducción, él va a tomar obviamente al valor que es mayor. Y como el agua le gana al sodio, entonces el que se va a reducir es el H2O y no se reduce el sodio, ¿no? Dice, ¿quién se reducirá? El que se va a reducir es el agua. ¿Por qué? Porque tiene mayor potencial de reducción. Eso quiere decir que el sodio simplemente se va a quedar en en la solución como un electrolito, ¿no? Y en el ánodo sí no hay problema, porque si uno observa quién tiene mayor potencial de oxidación, el que tiene mayor potencial de oxidación es el ion cloruro, ¿no? Entonces, siempre los potenciales que presenten mayor valor son los que van a reducirse o los que van a oxidarse. Y aquí el agua no se oxida porque el cloruro tiene mayor potencial de oxidación y le va a ganar para que éste se pueda oxidar. Entonces, chicos, atención, en los procesos electrolíticos con una sal acuosa, el que se reduce es el agua. Ahora, el agua se puede oxidar o se puede reducir. Cuando el agua se oxida, forma oxígeno. Y cuando el agua se reduce, forma hidrógeno. ¿Ya? Forma hidrógeno. Entonces tenemos aquí las reacciones que estarían ocurriendo en cada uno de los procesos. El agua se reduce formando hidrógeno, pasando 2 electrones, y la oxidación del cloro se da pasando también sus 2 electrones. Estas son las dos semirreacciones que estarían ocurriendo en ese proceso electrolítico. Sumando ambas reacciones se tendría la ecuación global, ¿ya? Ese es el segundo caso, entonces, cuando tenemos la sal en medio acuoso. Por lo general, chicos, cuando nosotros tenemos una sal acuosa y esa sal está conformada por el elemento 1A o por el elemento 2A, definitivamente ninguno de esos elementos del 1 o del 2A se van a reducir. Siempre se va a reducir el agua, ¿ya? Eso es como una reglita, ¿ya? Siempre en cuando tengas elementos del 1A o del 2A o inclusive el mismo aluminio, ¿no? Pero si tienes otro metal de hierro, cobre, estos sí tienen más potencial de reducción que el agua y esos sí se van a oxidar. Entonces, tu referencia van a ser los elementos del 1A y del 2A para que sepas que en ese caso el que se reduce es el agua. Y el otro caso es cuando nosotros tenemos una sal, pero es una sal aloidea. En el caso anterior, perdón, una sal oxisal. En el caso anterior, por ejemplo, esto es una sal aloidea, ¿verdad? No tiene la presencia de oxígenos. Y en las sales aloideas, tranquilamente el ion cloruro se va a oxidar. En cambio, el otro caso que vamos a ver ahora es una sal oxisal. Cuando tenemos una sal oxisal, definitivamente por ser el sodio grupo 1A no se va a reducir y en el caso de los oxoaniones, que son los sulfatos, tampoco se van a oxidar. Entonces, el que se oxida y el que se reduce en estos casos viene a ser el agua, ¿ok? En las sales oxisales, se reduce el agua
a hidrógeno, como puedes ver, y se oxida el agua a oxígeno. Oxida oxígeno, ¿ya? Teniendo entonces la reacción global de que el agua va a ocurrir un proceso electrolítico formando hidrógeno y formando oxígeno, ¿ya? La descomposición del agua. Eso va a ocurrir siempre que tengamos sales oxisales. Estos son los tres casos entonces de los procesos electrolíticos, ¿ok? Donde vamos a observar quién se reduce y quién se oxida. Entonces, podemos concluir que en el caso del fundido se reduce el catión, el metal, y en el caso del anión, en el ánodo se va a oxidar el anión. Si es acuoso, acuérdate que si es una sal aloidea, el que se reduce, ¿no? Va a ser el agua si es que los elementos son del grupo 1A, 2A o si está presente el aluminio, ¿no? Y entonces en este caso ellos no se van a reducir y el que se reduce es el agua, formando el elemento de la molécula de hidrógeno. Y en el ánodo, si fuera acuoso, acuérdate que si es un cloruro, una sal aloidea, sí se va a oxidar tranquilamente, pero si es un oxoanión, que es una sal oxisal, sulfato, nitrato, clorato, fosfato, ¿no? Esos no se van a oxidar, ¿no? Y el que se oxidaría en ese caso sería el agua, ¿ya? Esto definitivamente van a poder entender mucho más rápido, colocar mucho más rápido quién se oxida, quién se reduce cuando ustedes se ponen a practicar, ¿no? Por ejemplo, acá, tengo el bromuro de sodio fundido. Ah, no me preocupo, tengo el sodio +1 y el bromo -1. Acá definitivamente quien se va a ir al cátodo es el sodio y se va a depositar como sodio metálico. Y al ánodo, ¿quién se va a ir? Al ánodo se va a ir la formación del bromo gaseoso, o en este caso bromo líquido, ¿no? Bromo líquido. En el segundo caso tenemos acuoso. Ah, entonces aquí también está la presencia del agua. Y cuando está el agua en el cátodo, el que se reduce es el agua formando hidrógeno gaseoso, ¿no? Acá se forma el hidrógeno gaseoso. Y en el ánodo no hay problema, se va a formar nuevamente el bromo líquido. En el tercer ejemplo, tú tienes una sal aloidea, pero mira, ya no es del grupo 1A ni del 2A, es el hierro. Entonces, aquí sí él se va a reducir tranquilamente, hierro, ¿no? Líquido por su estado de oxidación cero. Y en el ánodo, acá normal, se va a venir el cloro gaseoso. En el otro ejemplo, tenemos ahora una sal oxisal. El cobre se va a reducir tranquilamente, ¿no? A cobre, en este caso cobre líquido fundido, ¿no? Se van a depositar en el cátodo, ¿no? Y en el ánodo, vamos a ver, acá vamos a colocar, estos se van a reducir, se van a depositar, a estos generalmente se van a poner en el metal, estos van a ser sólidos. Y el sulfato es una sal oxisal, un oxoanión, y él no se va a oxidar. El que se oxida es el agua formando el oxígeno gaseoso. Y en el último caso tenemos una sal oxisal con un elemento del grupo 1A. Vuelvo a repetir, los del 1A no se reducen, así que acá nuevamente se estaría formando el hidrógeno gaseoso debido a la reducción, porque acá ocurre la reducción, aquí ocurre la reducción del agua y aquí ocurre la oxidación en el ánodo. Y el nitrato tampoco se va a oxidar porque es un oxoanión y acá el que se oxida nuevamente viene a ser el oxígeno gaseoso. ¿Ok? Esos serían los productos que se estarían formando tanto en el cátodo como en el ánodo. Sí, García, pero recuerda que el hidrógeno es un no metal. El hidrógeno no es un metal, acuérdate. El hidrógeno es un no metal. Y los que se depositan en el cátodo, ¿no? Vamos a ver en este caso que viene a ser los metales cuando tenemos en forma solamente en casos fundidos, pero cuando los tenemos en acuosos, ahí sí ya no. ¿Ya? Ahí gana lo que es el hidrógeno. El hidrógeno es del 1A, sí, pero acuérdate que en el 1A todas las propiedades que presentan la mayoría son metálicos.
pero el hidrógeno no es metálico. Por eso es que en la tabla periódica el hidrógeno siempre está resaltado de otro colorcito, ¿no? Porque tiene propiedades diferentes. Entonces, chicos, como hemos mencionado, que estos procesos electrolíticos principalmente se usan para los baños, ¿no? Para los recubrimientos metálicos, ¿no? Todo lo que ustedes vean de metal, todo, todo. Si ustedes tienen allí un lapicerito, por ejemplo, que la punta, la tapita o la parte central es un metal, eso es un recubrimiento electrolítico, ¿no? Han pasado por recubrimientos electrolíticos. Inclusive también a veces los mismos interruptores, ¿no? Que son de plástico, le dan un proceso electrolítico para que tenga apariencia metálica. Entonces, todo eso necesita energía eléctrica para que pueda ocurrir la reacción, ¿no? Son bastante utilizados, obviamente, en los procesos industriales, pero aquí hay un detalle, ¿no? De que cuando uno realiza estos procesos electrolíticos, pues tiene que saber cuánto es la cantidad de metal que está depositando. Imagínate los que se dedican a la joyería, a los bañados en oro, a los bañados en plata que no tengan idea de cuánto están depositando en un anillo, en un arete, en un collar. Porque tampoco se trata de depositar lo que se da la gana, porque imagínate, la empresa se va a la quiebra, ¿no? Entonces, tienen que saber cuánto es la cantidad que deben depositar, ¿no? Y cuánto tiempo y qué concentración. Y son varios factores que van a estar implicados en estos procesos electrolíticos. Entonces, Faraday realizó un estudio donde se dio cuenta y llamó de acuerdo a su nombre que un Faraday es equivalente a 96.500 Coulomb, en donde pasa una mol de electrones para que se pueda depositar un equivalente gramo de sustancia. ¿Cómo es eso, profesora? Significa entonces de que si ustedes en una semirreacción, por ejemplo, van a ver que se transfieren 3 moles de electrones, quiere decir que para que se deposite un equivalente gramo de esa sustancia, necesitamos 3 veces Faraday, ¿no? O sea, en una mol es un Faraday 96.500 Coulomb. Si ustedes ven que su reacción tiene 3 moles de transferencia, entonces para 3 moles de transferencia de electrones se requieren 3 veces Faraday, 96.500 Coulomb, para que se pueda depositar un equivalente gramo de la sustancia. Si mi reacción se transfiere en 2 moles de electrones, voy a necesitar 2 Faraday, que son 96.500 Coulomb, para que pueda llevarse a cabo esa deposición. Eso es lo que establece Faraday. Ahora, ¿cómo se determina el peso equivalente? Ya nosotros sabemos cómo se determina el peso equivalente, pero en este caso de los procesos electrolíticos, el parámetro teta va a ser el número de electrones que se transfieren en cada semirreacción. Por ejemplo, para el sodio, ¿cuánto es el peso equivalente del sodio? Como tú tienes sodio más 1 y pasa a sodio 0, transfiere una mol de electrones. Como transfiere una mol de electrones, eso sería 23 entre 1. Agua. El agua pasa a oxígeno y transfieren 4 moles de electrones. Cuando ustedes quieren saber cuál es el peso equivalente del oxígeno, será 32 porque ustedes tienen 2 oxígenos, que es 16 por 2, sobre el número de electrones, que en este caso sería 4. Y su peso equivalente del oxígeno sería 8. ¿Ok? Entonces, de esa manera vamos a determinar el peso equivalente de estas sustancias que se van a oxidar o que se van a reducir, de acuerdo al número de electrones que se transfieren. Entonces Faraday dice, muy bien, para poder saber la masa que se deposita, vamos a aplicar una relación que tiene mucho que ver los factores de la intensidad, ¿no? Y el tiempo. ¿Cuánto es la masa que se va a depositar? Y esto es bastante utilizado en la industria, ¿no? Con esto controlan cuánto de carga le deben de dar al sistema para que depositen tanto. Primero hacen sus cálculos para que posteriormente enciendan los equipos, ¿no? Entonces, quiero saber cuánto de masa se va a depositar en el cátodo y Faraday establece que esa masa que se deposita en el cátodo es igual
es igual a la intensidad. Anda, esto descártalo, por favor. Bótalo el agua. Eso es, esa masa que se deposita es igual a la intensidad por el tiempo, por el peso equivalente sobre 96.500, ¿no? Ya que se dio cuenta que esa masa que se deposita era proporcional a la intensidad y el tiempo que se le va a dar al sistema. Tomar en cuenta, chicos, de que esa intensidad siempre tiene que ser trabajada en amperios. Ese tiempo tiene que ser trabajada en segundos, ¿ok? Y la masa te va en las unidades de gramos. Ya, tomen nota. Cuidado, pues, hijo. Mira lo que estás ensuciando. Mira lo que hace. Voy a traerme un trapo para limpiar. ¿Ok? Y el peso equivalente, como hemos mencionado, el peso equivalente de la sustancia que estamos analizando y recuerda dividido su masa molar entre el parámetro teta, que viene a ser el número de electrones que se transfieren en esa semirreacción. ¿Ya, chicos? Entonces, esto es la primera ley de Faraday, ¿ya? Que está relacionada la cantidad de carga con la cantidad de masa que se va a depositar. Y la segunda ley de Faraday, ¿no? Que ya nos habla y que esto es lo que se utiliza más en los procesos industriales, es el trabajo en serie, ¿no? Definitivamente imagínense en una empresa, ¿no? En un sector, en una industria donde van a hacer recubrimientos, no van a estar dándole pues a cada celda una cantidad de energía, a no ser que sea un sistema distinto, ¿no? Entonces Faraday estudia los procesos en serie donde se le suministra la misma energía a todas las celdas y se da cuenta de que hay una relación entre ellos. ¿Cuál es la relación? Se da cuenta que cuando nosotros tenemos diferentes celdas con diferentes elementos que van a ocurrir los procesos de reducción, ¿no? Se cumple que la masa que se deposita en una celda va a ser igual, sobre el peso equivalente de ese elemento, va a ser igual a la masa de 2 sobre el peso equivalente de esa celda 2. En este caso, por ejemplo, en el cátodo se va a reducir el oro, ¿no? ¿Cuántos electrones hay? 3 electrones. En la otra celda va a ocurrir el zinc. Y el zinc se va a reducir pasando 2 electrones, ¿no? Y la plata, vamos a ver que la plata se va a depositar transfiriendo un electrón. Entonces, la cantidad de masa que se deposita de oro, la masa que se deposita de zinc, de plata y de otro sistema, de otro elemento, entonces va a tener esta relación, ¿no? Va a tener esta relación. Masa 1, en este caso, por ejemplo, la masa del oro sobre su peso equivalente, que será su peso atómico del oro y todo dividido entre su número de electrón, que será 3. Eso es su peso equivalente. Va a ser igual a la masa del zinc, que se deposita sobre su peso atómico del zinc con respecto al número de electrones. Y esto va a ser igual a la masa de la plata que se deposita sobre su peso atómico de la plata dividido entre 1, ¿no? Esto, chicos, viene a ser la segunda ley de Faraday, que si nosotros sabemos cuánto se deposita un metal, ya podemos saber cuánto se va a depositar en la otra celda, ¿no? Puede ser con respecto a las masas que se van a depositar, o puede ser también con las masas respecto a las sustancias que se van a liberar, ¿no? Porque algunos son gases y se van a ir pues en el estado gaseoso. Pero para ambos estaría cumpliendo la segunda ley de Faraday. Entonces, veamos qué nos dicen aquí. El aluminio es un metal muy empleado para la elaboración de muchos materiales resistentes a la corrosión y se puede obtener por medio de la electrólisis. Determine la masa del aluminio. Te están preguntando determinar la masa del aluminio en gramos que se pueden obtener a partir de una sal fundida, ¿no? Que contiene iones aluminio más 3.
Como es una sal fundida, tú no te preocupas porque simplemente va a estar el aluminio más 3 y va a pasar a depositarse como aluminio sólido. Y recuerda que esto se lleva a cabo en el cátodo, ¿no? Porque en el cátodo se da la reducción. Chicos, quiero que me escriban ahí en el chat a qué estado de oxidación va a pasar ese aluminio cuando se deposita. Utilizando una intensidad de corriente, o sea, te da el amperaje de 19,3 amperes durante un tiempo de 5 horas. Listo. Y la incógnita es, calcula la masa del aluminio que se va a depositar. Es el estado de oxidación de este elemento, de este metal que se va a reducir en el cátodo del aluminio. Todo metal que se va a depositar, muy bien, Brian, todo metal que se va a depositar, su estado de oxidación es 0. Todo metal llega a su estado de oxidación 0 en la deposición. Así que vamos a aplicar la primera ley de Faraday. La masa es igual a intensidad por el tiempo por el peso equivalente sobre 96.500 coulombs. Primera ley de Faraday. Entonces la masa es igual, la masa es igual a 10, la intensidad es igual a 19,3 por el tiempo. Pero mucho cuidado porque ese tiempo tiene que ser en unidades de segundos. Sería 5 multiplicado por 3.600, ya que un minuto tiene 3.600 segundos. Y todo esto multiplicado por el peso equivalente del metal que se está reduciendo. En este caso, el peso equivalente del aluminio, 27 entre el número de electrones. ¿Cuántos electrones se están transfiriendo? Se están transfiriendo 3 electrones, por eso es importante que tú sepas de cuánto a cuánto está pasando para saber cuántos son esos electrones que están involucrados. Entre 3 y todo eso entre 96.500, ¿no? Todo eso entre 96.500 y esa masa que se deposita viene a ser 32,4 gramos de aluminio. ¿Ya? Aplicamos entonces la primera ley de Faraday y ya tenemos nuestra respuesta. Muy bien. Bien, vamos a ver ahora los procesos galvánicos. Un ratito ya, chicos, esperen un momentito.
Ya, listo. Ahora veamos los procesos galvánicos, ¿no? Estos procesos galvánicos son espontáneos. ¿Qué quiere decir espontáneo? Que se da de manera natural, ¿no? Entonces, el potencial de estas celdas van a ser positivas. ¿Por qué decimos que son espontáneas? Porque todo se da de manera natural en el caso, por ejemplo, de la oxidación de los metales. Si tú tienes un metal y lo dejas expuesto al ambiente, como seguro tienes allí puertas, ventanas, has podido observar de que estos tienden a oxidarse. Y eso es un proceso espontáneo. Pero nosotros podemos aprovechar esa espontaneidad para poder producir energía eléctrica. O sea, a partir de las reacciones redox podemos generar corriente eléctrica. Y de repente te recordarás en el colegio, en la feria de ciencias, ¿no? Que colocaban, por ejemplo, papas o limones, ¿no? Y lo colocaban a un reloj y el reloj funcionaba o la calculadora funcionaba. Era porque estaban ocurriendo, al momento que ellos insertan dentro de la papa o dentro de los limones, los metales, ¿no? Los metales comienzan a oxidarse, comienzan a reducirse y por ende va a haber una transferencia de electrón. Y esa transferencia de electrón es lo que va a generarnos esa corriente eléctrica. Inclusive, chicos, ahí en YouTube hay videitos donde uno dice, donde nos muestra que se puede cargar el celular con fruta, ¿no? No sé si ustedes han visto. Y efectivamente, sí es posible. ¿Por qué? Porque ocurren las reacciones las reacciones galvánicas, las reacciones redox, para que pueda ocurrir una transferencia de electrón. Entonces, los procesos galvánicos son espontáneos, se dan de manera natural y tenemos aquí ejemplos como las celdas de combustible, las baterías, las pilas. Si no han escuchado nunca de las celdas de combustible, te invito a que entres igual a YouTube y puedas ver los videos, porque las celdas de combustible son la energía del futuro. Es la energía donde nosotros vamos a aprovechar, vamos a utilizar como combustible al hidrógeno, o de repente en algún momento se llegue a utilizar el etanol como combustible para poder realizar las reacciones redox y sean amigables con el medio ambiente, ¿no? Normalmente ahorita, por ejemplo, los vehículos para que puedan desplazarse usan lo que son los hidrocarburos, ¿no? Y que en la combustión pues liberan dióxido de carbono, dióxido de azufre, ya que el petróleo tiene azufres para como aditivos, ¿no? Y ahí causa contaminación. En cambio, estas celdas de combustible lo que producen, ¿no? Es el H2O, es agua, ¿no? Entonces, por eso es que es bastante amigable. El rendimiento, por ejemplo, con respecto a una máquina normal que cumple el ciclo de Carnot, estas celdas de combustible pues tienen un mayor rendimiento. Hay bastante información de ello. Es más, en el 2015 la Toyota compró una patente de los vehículos que van a funcionar con estas celdas de combustible. Son aún muy caras porque emplean catalizadores como el platino, que es un metal muy caro y que en estos momentos pues está en pleno proceso de investigación para que puedan aminorar los costos y pueda salir ese producto al mercado, ¿no? No solamente los vehículos, sino también en el futuro los celulares, las laptops van a funcionar con este sistema, ¿no? Porque realmente tiene un mayor porcentaje de eficiencia con respecto a lo que tenemos en las máquinas tradicionales. Entonces, estos procesos, ¿no? Las celdas vienen a ser reacciones o procesos galvánicos, ¿no? Que van a aprovechar las reacciones químicas para generar energía eléctrica. Y vuelvo a repetir que el potencial de estas celdas va a ser positivo. ¿Cómo está armado este proceso, no? Este proceso está conformada por semiceldas, donde tenemos el ánodo, el cátodo. Recuerda que ya te he dicho que sea el proceso galvánico o el proceso electrolítico, en el ánodo se oxida y en el cátodo se reduce, sin discusión, ¿ya? Donde va a ser la diferencia es en las cargas. Aquí el cátodo va a ser positivo y aquí el ánodo va a ser negativo. Caso contrario en el proceso anterior, el ánodo era positivo y el cátodo era negativo. Pero en el ánodo se oxida, en el cátodo se reduce, sea cual sea el proceso.
Tenemos las soluciones electrolíticas para ambas semiceldas. Tenemos el puente salino que se va a encargar de cerrar el circuito para que pueda funcionar esa celda galvánica. Entonces, en el ánodo se oxida y en el cátodo se reduce. Tenemos aquí un electrodo de zinc, por lo tanto tenemos una solución electrolítica de sulfato de zinc. Tenemos un electrodo de cobre aquí en el cátodo y en la solución electrolítica tenemos una solución de sulfato de cobre. Y el puente salino, solución salina que se va a encargar de suministrar carga para que se pueda cumplir el principio de la electroneutralidad, ¿no? Ya que en la oxidación va a ir ocurriendo la oxidación, vamos a ir viendo que el zinc, ¿no? En este caso se va a oxidar, va a pasar de zinc 0 a zinc 2 más, y eso implica que en el ánodo se va a ver un desgaste, ¿ok? Ese metal zinc 0 que está aquí como sólido va a pasar aquí como zinc 2 más. Entonces va a haber una saturación de carga positiva. Y cuando hay una descompensación de carga, el sistema deja de funcionar. Y ahí es donde entra a tallar el puente salino. Mucha saturación de carga positiva, no se preocupen. Yo voy a dar entonces lo que estaría faltando para neutralizar y va a estar dando las cargas opuestas que serían las cargas de cloruro, ¿no? En el otro lado ya también ocurre lo contrario. Tenemos la solución de cobre 2 más aquí y como este se va a reducir, va a pasar a depositarse como cobre 0. Entonces aquí ya también, como el cobre 2 más se van a ir a cobre 0, cobre 0, cobre 0, va a haber deficiencia de la carga más 2. Entonces, ¿qué dice? Puente salino, necesito compensar las cargas positivas que están desapareciendo. No te preocupes, yo te doy carga positiva que viene a ser el sodio. Y así es como el puente salino comienza a compensar ese circuito, ¿no? Garantizando el principio de la electroneutralidad. Y ahí vemos entonces cómo le estaría suministrando los iones fluoruros y cómo le estaría suministrando los iones de sodio. Y eso garantiza de que la pila siga funcionando, ¿no? Por ejemplo, ustedes, a ver, por ejemplo, usted aquí dice, ¿se podría decir que cuando una persona introduce papa con Coca-Cola se produce un proceso galvánico? García, todo va a depender de la solución. Normalmente, por ejemplo, la Coca-Cola está compuesta por sustancias covalentes, ¿no? Entonces, si no hay una solución electrolítica conductora, no va a haber proceso galvánico. Necesariamente tiene que haber una transferencia de electrones. Por eso es que para que ocurra el proceso electrolítico, la solución tiene que ser una solución acuosa o tiene que ser una solución ácida para garantizar que existan cargas positivas y cargas negativas. Si son todos enlaces covalentes, tú sabes que los covalentes no se disocian y por lo tanto no va a haber conductividad, ¿no? Por ejemplo, chicos, les iba a preguntar, ¿qué pasa cuando ustedes tienen una pila, ¿no? Están utilizando una pila en su control y se acabó la pila, ¿no? Se acabó la pila, ya sea en el control, en algún juguete, pero ustedes necesitan, no pueden en esos momentos comprar una pila. ¿Cuál es la primera reacción que harías o que tal vez en algún momento has hecho, ¿no? O de repente no. ¿Qué es lo que hacen cuando la pila se acaba? Ya, Alonso dice, lo pongo en un film de aluminio. El golpe sagrado, dice Ryder. Ok, lo golpean, lo pisan, lo muerden, ¿no? Y oh maravilla, la pila vuelve a funcionar, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Bueno, lo cargas cuando las pilas, por ejemplo, recargables, Max, son sistemas que trabajan con procesos electrolíticos y procesos galvánicos, ¿no? Cuando tú estás cargando la pila, está ocurriendo un proceso electrolítico porque tú le estás suministrando energía y cuando tú le quitas la energía y lo usas para que puedas gastar esa energía, estás haciendo uso de la celda galvánica. En cambio, las pilas tradicionales, las que en algún momento se van a terminar, estas solamente trabajan de forma galvánica, ¿no? Entonces, ocurre la reacción de oxidación, ocurre la reacción de reducción y las pilas van a morir hasta el momento de que ya no ocurra ninguna de esas dos semireacciones. Pero cuando eso ocurre, como ustedes mencionan, ¿no? Lo golpean, lo pisan, lo soban, ¿no? Y la pila vuelve a funcionar.
¿Saben por qué vuelve a funcionar? Porque el momento que tú le das todos esos movimientos a la pila, lo que estás haciendo es agotando todos los recursos del puente salino. Entonces se sacude, se pisa, se golpea y se sale todos los últimos iones que pueden ser en el puente salino que van a ayudar a compensar la pila y que nuevamente siga funcionando, ¿no? Que siga funcionando, ¿no? Y luego que ya se termina, esto, los últimos recursos, por así decirlo, la pila muere y por más golpe que le des, ya no va a funcionar, ¿no? Porque ya no hay el principio de la electroneutralidad. Así es como funcionan. Y aquí podemos colocar un voltímetro para poder registrar cuánto es la cantidad de carga que se estaría realizando al momento que se oxida, ¿no? Se oxida el zinc, eso es un desgaste, se reduce el cátodo, eso es un aumento de masa, ¿no? La deposición. Entonces, y en esa transferencia de electrones que va siempre del ánodo hacia el cátodo, hay una diferencia de potencial. Y esa es la diferencia de potencial que a nosotros nos interesa y que el día de hoy vamos a aprender a determinar, ¿no? Esta diferencia de potencial va a depender de qué elementos estemos trabajando, ¿no? Por ejemplo, la pila que nosotros trabajamos en casa, la pila tradicional que tenemos, genera un potencial de 1.5 voltios, ¿no? Aquí estamos viendo una pila de zinc con cobre que genera 1.10 voltios, ¿no? Entonces, vamos a ver entonces cómo determinar ese voltaje. O sea que si nosotros sacamos ese voltímetro y colocamos un foquito, ese foquito se va a encender. ¿Ya, chicos? Esto sería entonces el proceso galvánico, que son celdas espontáneas. ¿Cómo representamos estas reacciones galvánicas? Primero tú tienes que identificar quién se oxida y quién se reduce. Por ejemplo, el zinc pasa a zinc 2 más y esto es una oxidación, ¿correcto? Aquí vemos el cobre que pasa de cobre 2 más a cobre 0 y esto es una reducción. Entonces, para poder representar el diagrama de la celda, debes de saber que primero se coloca lo que ocurre en el ánodo, que viene a ser la oxidación. ¿Quién se oxida? Acá se coloca primero la oxidación y luego se coloca lo que ocurre en la reducción, lo que ocurre en el cátodo. Entonces, el zinc, mira, el zinc 0 pasa a zinc más 2, ahí estás colocando la representación. Siempre que tengamos los metales en solución de carga más 1 más 2, van a encontrarse en forma acuosa y cuando tenemos el elemento en su estado de oxidación 0, estos se van a encontrar en su estado sólido. Estos dos slash, ¿no? Estas dos rayitas van a representar al puente salino. O sea que esto es la semicelda del ánodo y esto es la semicelda del cátodo. ¿Qué ocurre en el cátodo? La reducción. Entonces colocarás quién se reduce. Se reduce de cobre 2 más a cobre 0. ¿Listo? Eso sería entonces la forma en que vamos a representar una celda, o si es que nos dan esta fórmula, esta representación, ya te está diciendo quién se oxida y quién se reduce. Ahí están los electrodos que van a ocurrir los procesos y los electrolitos que van a estar en su forma iónica. Entonces, chicos, a nosotros nos interesa calcular ese potencial que se está generando debido a la transferencia de electrones del ánodo hacia el cátodo. Y ese potencial se conoce como FEN, fuerza electromotriz, donde ese FEN en los procesos galvánicos hemos visto que es positivo porque son espontáneos y en los procesos electrolíticos son negativos porque son no espontáneos. Ahí está el flujo de electrón siempre del ánodo hacia el cátodo, siempre. ¿Y cómo hallamos el potencial de la celda? ¿Cómo hallamos ese FEN? ¿Cómo hallamos esa fuerza electromotriz? Esa fuerza electromotriz se calcula
como potencial de la celda va a ser igual a potencial de reducción estándar del cátodo menos el potencial de reducción estándar del ánodo. O sea, tú tienes que saber primero quién va a ser el cátodo, quién va a ser el ánodo y hace simplemente la diferencia de esos potenciales de reducción. Estos potenciales de reducción, no te preocupes, nada de aprenderse de memoria porque esos potenciales te van a dar de dato, ¿ok? Y en las celdas galvánicas, acuérdate que ese potencial es mayor que 0 porque son reacciones espontáneas. Y ahí está. Eso es lo que vamos a determinar ahora en las reacciones posteriores. Esta es la tabla de reducción, ¿no? Esta es la tabla de reducción. Por ejemplo, nosotros habíamos visto nuestra celda anterior que estaba conformada por el zinc. Mira su potencial, menos 0,763. Y está conformada por el cobre. El cobre, mira la reducción del cobre y su potencial es más 337. ¿Quién es el que se reduce? ¿Te recuerdas quién se reducía y quién se oxidaba? Si ya te olvidaste, el zinc era quien se oxidaba en el ánodo. Realizaba la oxidación y el cobre era quien se reducía. Acá se daba la reducción. ¿Ok? Entonces, oxidación y reducción. Pero ¿por qué se oxida y por qué se reduce, profesor, el zinc y por qué se reduce el cobre? Porque tú tienes que ver los potenciales. Mira aquí quién tiene mayor potencial de reducción, porque estos son de reducción. Todos por lo general te van a dar de reducción. ¿Quién tiene mayor potencial de reducción? Mira, en este caso el zinc es menos 0,7 y el cobre es más 0,3. El que tiene mayor potencial de reducción es el cobre. Entonces por eso es que él se oxida. Siempre se oxida el que tiene mayor potencial de reducción. Perdón, siempre se reduce el que tiene mayor potencial de reducción. Si fuera potencial de oxidación, igualito, el mismo análisis. Siempre se oxida el que tiene mayor potencial de oxidación y siempre se reduce el que tiene mayor potencial de reducción, ¿ya? Entonces, por eso es que el cobre se reduce y obviamente ya el cobre, el zinc quedaría ya para oxidarse. Entonces, lo que tienes que ver es quién tiene ese mayor potencial, ¿no? A partir de estas tablitas, de estos valores que nos van a dar en los ejercicios. A ver, Max. Bueno, depende también, Max, ¿no? ¿Qué tiempo ya de repente la sal ya se ha secado también, ¿no? Pero si no has hecho ello, ya ahora sí ya sabes ya. Y es más, cuando tú golpeas la pila te puede durar hasta una semana más las pilas, ¿no? Ya después de esa semana, por más que le golpees, ya no funciona. Listo, ahí está. Entonces, mientras mayor sea el potencial, va a ser la sustancia que se va a reducir. Uy. Antes. Ya. Aquí vemos entonces el cobre y el zinc, ¿no? Los potenciales del zinc, menos 0,76, el potencial del cobre, más 0,34. ¿Quién es mayor? El cobre. Ok, entonces este se va a llevar a cabo en el cátodo y este se va a llevar a cabo en el ánodo. ¿Cuánto sería el potencial de la celda? El potencial de reducción del cátodo más 0,34, ahí está, menos el potencial del ánodo que sería menos 0,76. Y eso sería 1,10 voltios, que es lo que estaría registrando en el potencial, ¿no? O sea, si nosotros colocamos un foquito que para que encienda necesite ese potencial, se va a encender ese foquito. Muy bien. De esta manera, entonces, calculamos el potencial estándar de la celda. ¿Ok? Veamos aquí, entonces. Las pilas de níquel y cadmio son utilizadas en la fabricación de baterías de celulares. A partir de los potenciales de reducción de níquel y del cadmio, determine el potencial de la celda para la pila y su respectivo diagrama de celda. Muy bien. Entonces, acá yo tengo que ver quién se oxida y quién se reduce. ¿Quién tiene mayor potencial de reducción? El que tiene mayor potencial de reducción vendría a ser el níquel, ¿correcto? El níquel es mayor
Así que esto sería en el cátodo y esto sería en el ánodo. Y como tú ya sabes, el potencial de una celda es igual al potencial estándar de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo. Ese potencial de celda sería igual. Potencial de reducción del cátodo menos 0,25 voltios menos 0,40 voltios, ¿no? Y eso me estaría dando el potencial de la celda estándar igual a 0,15 voltios. Como puedes ver, es un valor positivo porque es una celda espontánea. ¿Cómo es la representación? Primero se coloca lo que ocurre en el ánodo con 2 puente salino y luego se coloca lo que ocurre en el cátodo. En el ánodo vas a colocar la reacción de oxidación, la semirreacción, y en el cátodo vas a colocar la semirreacción de reducción. Presta atención. Entonces, en el ánodo tú tienes esta reacción, esta semirreacción de cadmio más 2 a cadmio 0. Pero eso es reducción. Tú tienes que cambiar la reacción para que tengas la semirreacción de oxidación. Entonces solamente vas a invertir. Lo que son productos pasa a reactantes y lo que son reactantes pasan a productos. Cadmio pasa a cadmio más 2 más sus 2 electrones. He cambiado solamente la reacción y por lo tanto esto es lo que va en la oxidación. El cadmio 0 en su estado sólido pasa a cadmio más 2 en su estado acuoso. Listo. Y en la reducción no hay problema. Acá sí tengo el níquel que se está reduciendo, que va níquel más 2 pasa a níquel acuoso, si quieres, pasa a níquel 0 que sería sólido. Esto sería entonces la representación de esa celda. A ver, ¿qué dice? Pero he visto que a veces cuando falta una pila y se tiene una pila totalmente nueva, se pone un pedazo de aluminio en el lugar de la pila faltante. ¿Cómo se llama eso? Sencillo, pues Alonso, está cerrando el circuito, porque el aluminio es un metal, y como es un metal, tú sabes que conduce la corriente. Listo, eso es lo que ocurre. Transferencia va a ayudar a que el flujo de electrones cierre, ¿no? Porque cada puntito que ustedes tienen en la pila, por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Contacto con el positivo, contacto con el negativo, y acá también tienes otro contacto, ¿no? Positivo y negativo, pero no tienes otra pila. Pero cuando tú cuando tú pones el papel de aluminio, es lo que estás haciendo es cerrando el circuito y por lo tanto funciona. ¿Ok? No solamente con aluminio, puedes colocar cualquier otro metal y lo que va a ocurrir es que el flujo de electrones se siga dando para que puedas aprovechar esa energía. Ahora, pero solamente funcionaría siempre en cuando esa pila pues tenga el potencial suficiente que te pide ese sistema para que pueda funcionar, ¿no? Porque si es, por ejemplo, una muñeca que necesita 3 voltios y tu pila solamente es 1,5 voltios, pues no va a funcionar. Pero si es uno que utiliza 1,5 voltios, ahí sí va a funcionar, ¿no? Listo, entonces de esa manera calculamos el potencial de la celda, ¿ok? Y calculamos el diagrama de celda. Ahora sí, chicos, vamos a las preguntas. Vamos a la primera pregunta. ¿Qué clave tenemos en la pregunta número 1? Con respecto, dice, a la electroquímica, ¿no? Con respecto a la electroquímica, seleccione el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Mami, ¿qué pasa? ¿Por qué descalerita? Mami. Estoy leyendo. A ver, involucra todo proceso, involucra todo tipo de reacciones químicas. No.
No son todo tipo de reacciones químicas porque solamente tienen que ser reacciones de tipo redox, ¿correcto? Así que este enunciado sería falso. Los procesos que generan corrientes son los electrolíticos. Falso, porque los procesos que requieren energía son los electrolíticos, ¿no? Los galvánicos son los que van a producir energía. ¿Los procesos galvánicos son espontáneos? Sí, esto sí es correcto. Por lo tanto, en la pregunta 1, muy bien, la clave sería dado. Pregunta número 2. Pregunta número 2. A ver, aquí solamente es relacionar, pues, ¿no? Relacionar quiénes son los conductores de primera especie, de segunda especie. Conductores de primera especie, ¿quiénes son? Los conductores de primera especie son los metales, ¿no? Conductores de segunda especie, ¿quiénes son? Las sales fundidas, los electrolitos. Electrodo donde se pierde electrones. ¿Dónde se pierde electrones? En el ánodo, ¿no? ¿Y dónde se gana? En el cátodo. Entonces aquí sería electrodos donde se pierden electrones en el ánodo y aquí sería en el cátodo. Así que en la 2 también está facilito. Muy bien, la 2 es avión. 3. A ver, ¿qué nos dicen en la pregunta 3? Una forma de obtener cloro gaseoso industrialmente es medido por la electrólisis de una sal clorada, ya sea en medio acuosa o como sal fundida. Con respecto a la electrólisis del cloruro de sodio fundido y acuoso, seleccione las proposiciones incorrectas. En el fundido, o sea que solamente tienes el sodio y el cloruro, nada más en el fundido. ¿El sodio se produce en el cátodo? Sí, eso es correcto. El sodio se va al cátodo, ¿no? El sodio +1 se va al cátodo depositándose como sodio 0. Eso es correcto. B, en la solución acuosa, ¿ok? En la letra B, cuando me dice acuoso, yo tengo sodio +1, tengo el ion cloruro y tengo la presencia del agua. ¿El agua se reduce generando hidrógeno gaseoso? Sí, porque el agua tiene mayor potencial de reducción. Entonces, el que se reduce es el agua formando hidrógeno gaseoso. Eso es correcto también en el cátodo. Verdadero. En ambos procesos, el cloro se libera en el ánodo. Como acá tenemos el ion sodio y el ion cloruro, efectivamente aquí en el ánodo es el que va a venir el ion cloruro para formar el cloro gaseoso. Y aquí también en el ánodo va a venir el ion cloruro para formar el cloro gaseoso. Eso es correcto también. El único que no va a reaccionar en este acuoso es el sodio iónico. Por lo tanto, esto es verdadero. Y el peso equivalente del cloro es 71, nos dice. Eso sería falso, ¿no? Porque el peso equivalente del cloro sería peso equivalente del cloro, dice el cloro gaseoso, sería su peso atómico, que es 71, entre 2 electrones, que sería 35.5. ¿Por qué, profesora? Porque el ion cloruro son 2 que van a perder electrones para formar el cloro gaseoso y pierde 2 electrones. Y esos 2 electrones vienen a ser ese número de electrones que vamos a tener aquí, ¿no? Así que esta sería la respuesta. En la pregunta 3, la clave sería dado. ¿Ya? Muy bien, chicos. Siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿Qué nos dice? En el proceso metalúrgico de la blenda, ¿no? Se extrae zinc. Dice, determine los Faradays necesarios para la electrodeposición de 20 moles de zinc puro. Muy bien.
Entonces, tú tienes una solución de sulfato de zinc. Zinc más 2 y tienes el ion sulfato. Tú ya sabes que el ion sulfato, en este caso te dice que es una solución acuosa, entonces también va a estar la presencia del agua. El ion sulfato no se va a oxidar, el que se oxida sería el agua, ¿no? Se oxida el agua pasando a formar oxígeno gaseoso. Y en este caso el que se reduce es el zinc, que va a pasar de zinc más 2, va a pasar a depositarse como zinc más 0 y va a ganar 2 electroncitos. Esto es lo que estaría ocurriendo en la reducción del zinc. Entonces, de acuerdo a Faraday que hemos visto, tú tienes aquí 2 moles de electrones para que se pueda depositar una mol de zinc. ¿Correcto? Entonces Faraday dice que tú necesitas 2 veces Faraday para que puedas depositar una mol de zinc. Pero 2 Faraday, ¿cuánto es? Ah, bueno, no es necesario ni siquiera reemplazar porque nos están preguntando cuántos Faraday. Esta sería tu relación estequiométrica de Faraday con el número de mol. Y como en el ejercicio te dicen cuántos Faraday se requiere para poder depositar 20 moles de zinc, problema resuelto, ¿verdad? ¿Cuántos Faraday tendrías? Serían 40 Faraday. Así de sencillo sería esa relación en la pregunta número 4. Gracias, amor. Muy bien. Están lindas. Mira. Ya, sí, papi. Bastante flores, ¿verdad? Pregunta 5. A ver, ¿qué nos dice? ¿Estamos bien, no, chicos? ¿Todo claro? Max, Alonso, Brian, ¿sí? ¿Todo bien? Ya, perfecto. Muy bien, muy bien. Pregunta número 5 nos dice, el bañado en oro, ¿no? Es un término muy usado en la joyería que se requiere recubrir joyas de plata con una delgada capa de oro. Por esa razón son sumergidas en una solución de oro más 3. Si una joya es sumergida en dicha solución por 100 segundos, te están dando el tiempo en segundos, con una intensidad de corriente de 2,895 amperes, determina la masa en miligramos de oro depositado de la joya. Importante que te digan a partir de qué carga se está depositando ese oro, ¿no? Porque tú con ello vas a poder saber que se deposita hasta oro 0. Vuelvo a repetir, toda deposición en el cátodo se da a su estado de oxidación 0. Y esto nos ayuda a saber que son 3 electrones que se están transfiriendo. Chicos, problema resuelto porque si me están preguntando por la masa, aplico la primera ley de Faraday. Intensidad por el tiempo, por el peso equivalente de la plata, del oro, perdón, todo dividido entre 96.500 coulombs. Esa masa entonces, intensidad 100 segundos en tiempo, intensidad 2,895 amperes. Peso equivalente. ¿Cuánto es el peso equivalente? Será el peso atómico del oro, que es 197 entre el número de electrones que van a transferirse. ¿Cuántos electrones se transfieren? Se transfieren 3 electrones, ¿no? Ahí están, 3 electrones que se transfieren. Y todo dividido entre 96.500 coulombs. De aquí, chicos, la masa va a salir en unidades de gramos, que sería 0,197 gramos. Y si nosotros esto lo pasamos a miligramos, decimos un gramo es equivalente a 100 miligramos, ¿no? Perdón, a 1000 miligramos, así. A 1000 miligramos. Y esto sería entonces
1,97 multiplicado por 10 a la 2 miligramos. Así de sencillo se estaría aplicando nuestra primera ley de Faraday. Y eso sería la clave casa. Uy, 5 han marcado. ¿En qué te has equivocado, Brian? Ok, Max. Voy a orar para que regreses entonces con nosotros, Max. Ok, error. Como ustedes saben, siempre sus errores habrán claves, ¿no? Así que tienen que leer con mucha atención y ver en qué unidades les pide. ¿Ya? Muy bien. Continuamos, pasamos a la siguiente pregunta. Está sencillo, ¿no? Aquí también es full fórmulas nada más, solamente hay que saber comprender, ¿no? Hay que saber entender las unidades que acá como podemos equivocarnos y sobre todo en las semirreacciones. Pregunta 6. El niquelado es un proceso que se realiza para proteger de la oxidación y brindar un fino acabado a objetos metálicos. Si uno de estos dice es sumergido en 1 litro de solución, a ver, vamos a ver. Volumen de la solución, 1 litro. En 1 litro de solución de concentración de 0,4 molar. Ok, concentración de 0,4 molar. De cloruro de níquel. Ok, eso es lo que tenemos entonces inicialmente, miren. El objeto se va a colocar en una solución de cloruro de níquel que tiene 0,4 molar de concentración y tiene un volumen de 1 litro. Y se hace circular una corriente de 10 amperes, ¿ok? La corriente, la intensidad es de 10 amperes durante un tiempo de 1930 segundos. Asumiendo que el volumen de la solución se mantuvo constante, determine la concentración final de dicha solución. O sea, chicos, tenemos una solución inicial donde hemos sumergido un objeto. Aquí se tiene la solución de níquel, pero ese níquel, ¿no? Como ustedes saben, el níquel más 2 es el que se va a depositar pasando a níquel 0 como metal. Y esto sería más 2 electrones. Entonces, como el níquel más 2 se va a depositar aquí como metal, va a disminuir la concentración de esta solución. Y lo que nos están preguntando, ¿cuánto es esa nueva concentración después de la deposición de ese níquel, ¿no? De la electrodeposición. Entonces, fácil, yo tendría que saber cuánto es que se deposita de ese níquel. Entonces vamos a ver, nos dice que determine la concentración final de dicha solución. A ver, chicos, entonces, ¿qué decimos acá? De acuerdo a la ley de Faraday, mira, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Podemos calcular de frente la masa que se va a depositar o podemos calcular las moles que se van a depositar. De acuerdo a esta reacción, nosotros sabemos que 2 moles de electrones van a depositar 1 mol de níquel, ¿de acuerdo? 1 mol de níquel. Pero esas 2 moles de electrones, estamos todos de acuerdo que es 2 Faradays que va a depositar 1 mol de níquel. Y esos 2 Faradays, estamos todos de acuerdo que eso es 2 por 96.500 de carga para que se pueda depositar 1 mol de níquel. Esto es la relación estequiométrica. Pasito a pasito estoy haciendo acá. 2 veces 96.500 de Coulomb va a depositar 1 mol de níquel. Entonces, si a mí me dicen que tengo esta intensidad y este tiempo, estamos todos de acuerdo que tú puedes saber cuánto de carga le estás suministrando a ese sistema. Sería la intensidad por el tiempo y eso sería 19,30 y 0 la cantidad de Coulomb que tú vas a estar dando, ¿no? Ya que la carga es igual a la intensidad por el tiempo. Entonces, esa es la cantidad de carga que nosotros le estamos suministrando al sistema, 19.300 Coulomb, para saber cuántas moles de níquel se va a depositar.
Entonces, aquí para hallar el número de mol de níquel, regla de 3, y esa cantidad de moles de níquel sería 0.1 mol. ¿De acuerdo? Esa es, regresa Alonso, regresa. Esa es la cantidad de níquel que se va a depositar. Si nosotros inicialmente se tenía un volumen de 1 y una molaridad de 0,4, estamos todos de acuerdo que entonces las moles iniciales sería también 0,4 mol, porque el número de mol es la masa, la molaridad es número de mol sobre el volumen, pero como el volumen es 1, estamos hablando del mismo número de mol. Por lo tanto, número de moles iniciales menos el número de moles que se depositaron es el número de moles que estaría quedando en la solución, ¿no? Lo que estaría sobrando. Y eso sería 0.4 mol menos 0,1 mol. Entonces, el número de moles que estaría sobrando de ese níquel de solución es igual a 0,3 mol. Y te pide la nueva concentración. La nueva concentración sería número de moles del níquel sobre el volumen de la solución. Número de moles de níquel, 0,3 mol, pero te dice algo importante, que mantengas el volumen de la solución como si fuera constante, entonces sigo trabajando con un volumen de 1 litro. Así que la molaridad sería 0,3 mol por litro. Y la clave en la pregunta número 6 sería dado. Mis chicos, ¿están aquí? ¿Los tengo o ya los perdí? ¿Los tengo o ya los perdí? Solamente es fórmula y un poquito, bueno, en este problema un poquito de análisis, ¿no? Al inicio y el final. Ok, Ryder, muy bien. Agárrate fuerte, hijo. No estés como Alonso, que ya lo perdimos, Alonso. Un buen viaje astral. Ya, listo. Alonso ya está con los marcianitos ya. Muy bien, Lady, sobreviviendo, dice Lady. Muy bien. Vamos, chicos. De los valientes es quedarse hasta el final, así que vamos. Ustedes son parte de ello. Seguimos, seguimos. Pregunta número 7. A ver, ¿qué nos dicen en la pregunta 7? El cloruro de magnesio es utilizado como suplemento nutricional, ¿no? Ya que aporta energía al cuerpo. Usualmente se recomienda tomarlo disuelto en agua. Ahí está, los que toman su famoso magnesol. Si esta solución se electroliza, ¿ok? Genera 4 gramos de la sustancia elemental en el cátodo, ¿ok? Entonces la masa que se deposita en el cátodo, porque tú sabes que la deposición se da en el cátodo, es 4 gramos. Determine la presión en atmósferas, nos está preguntando por la presión, que ejerce el cloro formado en el ánodo, ¿ok? Entonces aquí el que se va a depositar en el cátodo, ¿no? Va a ser 4 gramos y nos están preguntando que ejerce el cloro formado en el ánodo en un recipiente que tiene un volumen de 8,2 litros a una temperatura de 27 grados Celsius. Entonces, tenemos acá lo siguiente. Está hablando, chicos, del cloruro de magnesio disuelto en agua, o sea, una solución acuosa que vamos a tener la presencia del H2O. Y como tú ya sabes, acá tenemos que ver quién se va al cátodo y quién se va al ánodo, ¿verdad? Como es acuoso, tú sabes que el magnesio, acá vamos a tener entonces lo siguiente. Magnesio más 2, cloruro menos 1 y la presencia del agua. Tú no te vas a reducir. El que se reduce es el agua formando el hidrógeno, ¿no? Vamos a reducir aquí un poquito, si no nos atrapalha acá. Esto acá. Listo. Entonces, aquí vamos a ver que el agua va
a ganar sus 2 electroncitos para que forme el hidrógeno gaseoso y la ecuación de 2OH, ¿no? Lo más importante en estas semirreacciones que tienes que saber del agua es el número de electrones que se transfieren, ¿no? Eso es lo más importante. ¿Cuántos se transfieren cuando se reduce el agua al hidrógeno y cuántos se transfieren cuando se oxida el agua al oxígeno? Eso es lo más importante, muy independiente que te puedas aprender toda la reacción. Si tú no sabes cuántos electrones se oxida y se reduce en el agua, estás frito, ¿ya? Así que eso tienes que saber. Y en el ánodo, a ver, sí, en el ánodo, ¿qué voy a tener? Voy a tener al cloro, ¿no? Voy a tener al ion cloruro 2 veces que forma el cloro gaseoso más los 2 electroncitos. Ahí están mis 2 ecuaciones que estarían ocurriendo en ese proceso. Bien, ahora, ¿qué se cumple? Mire, me están preguntando por la presión, en el cual el cloro va a formarse en el ánodo con un volumen y una cierta temperatura. Definitivamente aquí al ver presión, volumen y temperatura, seguro que muchos ya están pensando que podemos aplicar el famoso pavo ratón, ¿no? Porque tienes todo. Tienes volumen, tienes el R, tienes la temperatura, ajá, pero no tengo las moles, profesora. Pero puedes hallarlo sí, porque tienes este dato de electroquímica que te dan la masa. Y recuerda, la segunda ley de Faraday te dice, la masa que se deposita en el ánodo sobre su peso equivalente de esa sustancia va a ser igual a la masa que se deposita en el cátodo sobre su peso equivalente de esa sustancia. Vamos a reemplazar entonces. ¿Quién está en el ánodo? En el ánodo está el cloro gaseoso y en el cátodo está el hidrógeno gaseoso. Entonces, la masa del cloro es lo que tú tendrías que hallar sobre su peso equivalente, que estamos todos de acuerdo que el peso equivalente del cloro es 71 entre 2, y esto es igual a la masa del hidrógeno que sí te dan de dato, porque te dicen que en el cátodo se va a depositar 4 gramos, y todo dividido entre el peso equivalente del hidrógeno, que sería 2, su masa molar del hidrógeno, entre el número de electrones que se transfieren, que son 2. Y por lo tanto, chicos, de aquí sacamos que la masa del cloro en gramos sería 142 gramos de ese cloro. Así que dividiendo entonces el número de mol, que viene a ser la masa sobre la masa molar, 142 gramos, todo dividido entre la masa molar del cloro, que son 71, esto me da 71 gramos por mol, me dan 2 moles que tenemos de cloro que se van a liberar en el ánodo. Problema resuelto, ahora sí vamos a reemplazar. 0,082, me disculpan las unidades, si no, no me va a alcanzar. La temperatura, no te olvides, hay que sumarle a Kelvin. No te vayas a olvidar, porque si tú haces con 27 también vas a encontrar clave. Esto sería 300 Kelvin por las 2 moles y todo dividido entre el volumen en litros, que viene a ser 8,2. Y de acá las unidades, como tu R estás trabajando con el 0,082 atmósferas litros sobre mol por Kelvin, entonces tu presión también va a salir en atmósferas. Y esto sería la respuesta en la pregunta número 7. 7 barco. Lo bueno, Alonso, ¿no? Lo bueno que hay grabación, eso es lo bueno. Así sean N veces, pero lo importante es que aprendas. Muy bien, Brian. Sacaste la respuesta barco, muy bien, correcto. 7 barco. Vamos, vamos, chicos, pidan los poderes de los marcianitos. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 8. A ver, ¿qué tenemos en la pregunta 8? El personal que trabaja en las minas usan un equipo de protección, el cual está formado por lentes, trajes, botas y un casco en el cual hay una lámpara que para encenderse necesita un voltaje mínimo de 1,65 voltios. Un alumno de ingeniería de minas entra al laboratorio de química, ¿no?
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y arma una pila según la siguiente reacción. Bien, tiene entonces el cromo que reacciona con la plata y observas que el cromo se va a oxidar y la plata se va a reducir, ¿no? Esa es la reacción que estamos observando. Muy bien, entonces, ¿qué observamos aquí? ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Vemos los potenciales, ¿no? De acuerdo al potencial de reducción, acá vamos a colocar el cromo, de acuerdo a ellos, aquí el cromo se está oxidando. Oxidación. Y la plata, reducción. Ok, chicos, entonces miremos el potencial. Miremos los potenciales. Profesora, de acuerdo a los potenciales de reducción, el que es mayor es la plata, entonces esto tendría que reducirse, ¿verdad? Aquí existiría una reducción de acuerdo a la teoría y este tendría que oxidarse, una oxidación. Y sí, efectivamente es lo que se está dando en la pila, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si como dato, como referencia de la reacción, hubiera sido al revés, que el cromo se estaría reduciendo y que la plata se estaría oxidando, siendo contrario a los potenciales que tenemos como dato? Entonces estarías concluyendo que el sistema es forzado, que el sistema no es espontáneo y que el proceso es electrolítico. Pero en este caso, como sí efectivamente ocurre tal cual los potenciales, la plata se reduce y el cromo se oxida, entonces estamos frente a una celda galvánica. ¿Ok? Donde el potencial de la celda tiene que ser positivo, porque es un proceso espontáneo. Entonces te dice, ¿cuál es el diagrama de la celda? Vuelvo a repetir que el diagrama de la celda se da primero colocando lo que ocurre en el ánodo y luego colocando lo que ocurre en el cátodo. ¿Quién se oxida? El que se oxida, ahí está, mira, es el cromo, pero recuerda que tienes que invertir tu reacción, ¿no? De cromo 0 sólido va a pasar a cromo más 3 en estado acuoso. Y en el cátodo no hay problema, en el cátodo es tal cual la reducción de la plata más 1 acuoso se reduce a plata 0 sólido. Eso sería la respuesta y nos dice acá, el diagrama de la celda, ¿eso sería correcto? Sí, es tal cual, verdadero. ¿Se requiere de un puente salino para la generación de la corriente eléctrica? Sí, para que cierre el circuito, para que se dé el principio de la electroneutralidad, si no, simplemente no hay pase de corriente. Y genera el voltaje requerido para encender la lámpara. A ver, calculemos cuánto es ese potencial. El potencial de la celda es igual al potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el potencial de la celda? Esto será igual el potencial de reducción del cátodo. ¿Cuánto es el del cátodo? Aquí está, reducción. Esto es del cátodo. Esto es del ánodo. Y ese cátodo sería más 0,80 voltios menos el potencial de reducción que es 0,74 menos 0,74 voltios. Así que chicos, el potencial de la celda sería en este caso 1,54 voltios. Y tú necesitas que llegue a 1,65 para que pueda encender su casco, si no, no va a encender. Así que ese enunciado sería falso. Verdadero, verdadero, falso. En la pregunta 8, la clave es casa. Excelente, muy bien. ¿Listo? Siguiente pregunta. Pregunta número 9. ¿Qué tenemos en la pregunta número 9? Las celdas galvánicas generan corriente a partir de las reacciones químicas de forma espontánea. Correcto, por tal razón su potencial es positivo. Para ello se arma una celda con un cable de magnesio de una solución de
1 molar de nitrato de magnesio y una lámina de disolución de 1 molar también de nitrato de zinc. Calcule la fuerza electromotriz estándar en voltios de esta celda. Muy bien, entonces vamos a colocar las semirreacciones. Aquí ya están las semirreacciones del magnesio y las semirreacciones del zinc. Chicos, como estamos viendo, el magnesio tiene un potencial de menos 2,37 y el zinc tiene un potencial de menos 0,76. Entonces, ¿quién presenta mayor potencial de reducción? ¿Quién presenta mayor potencial de reducción? Acá tenemos el magnesio, de magnesio 2 más a magnesio 0, y del zinc, acá es del zinc 2 más, ojo, acá es del zinc 2 más. Del zinc 2 más al zinc 0, ¿no? Son los dos potenciales de reducción. A ver, celdas galvánicas. Una celda con un cable de magnesio de una solución, listo. Entonces tenemos que identificar cuál es el potencial de la celda en voltios. ¿Quién tiene mayor potencial? ¿Quién se va a reducir? 9 casa, dicen. 9 casa que viene a ser ¿cuánto? 1,61. Ya, a ver. Mayor potencial de reducción. El zinc, ¿correcto? El zinc tiene mayor potencial de reducción, así que esto se reduce en el cátodo y el 2,37 se oxida en el ánodo, ¿no? Esto se oxida en el ánodo. Entonces, chicos, nos piden simplemente el potencial de la celda y tú sabes que el potencial estándar de la celda sería igual al potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo. Y reemplazamos, ¿no? ¿Cuánto es el potencial de reducción del cátodo? Menos 0,76 voltios, menos el potencial de reducción del ánodo, que sería menos 2,37 voltios. Y por lo tanto, el potencial de la celda sería 1,61 voltios. Positivo porque es una celda galvánica, es un proceso espontáneo. Así que muy bien, en la pregunta 9 la clave sería casa. Ok, chicos, entonces eso sería con respecto a las celdas galvánicas y estas son las claves de los propuestos. 1 dado, 2 avión, 3 casa y 4 barco. Creo que primera vez que nos ha sobrado tiempo, ¿no? Nosotros paramos corriendo nada más. Preguntas, aprovechemos, dudas. A ver, ¿quiénes están aquí todavía? Respiren, tomen aire, ya hemos acabado. Aquí hay que tener claro entonces qué es un proceso espontáneo, qué relación tiene un proceso espontáneo con el potencial. Acuérdate que siempre eso es positivo. Dale, Ryder, dale, tienes unos minutos para revivir también. Y en los procesos no espontáneos el potencial de la celda pues es negativa, ¿no? El potencial de la celda es negativo. Tienen que recordar, esto de aquí es importante.
las reacciones del agua, ¿no? Esto es importante para comenzar, para saber qué es lo que ustedes quiénes van a reaccionar. ¿Dónde está esta reglita? Practiquen bastante ejercicios. Aquí, no, atrás, esto, ¿no? Entonces, tengo que tener claro cuando yo tengo una sal fundida, porque yo tengo que identificar quién se va al cátodo, quién se va al ánodo, ¿no? Y cuando tengo un acuoso. Por ejemplo, a ver, si tengo tricloruro de cromo. A ver, chicos, vamos. ¿Quién se va al cátodo? Acuoso, acuoso. Tricloruro de cromo acuoso. ¿Quién se va al cátodo? ¿Y quién se va al ánodo? Definitivamente han colapsado, creo. Ya no los tengo, ya los he perdido, creo. Acá tienen ustedes que ver, profesora, como es acuoso, yo tengo aquí entonces al cromo +3, al ion cloruro y al agua. El cromo al cátodo. Muy bien, Brian. El cromo y el agua son los que estarían compitiendo para ir al cátodo. Pero solamente va a ganar el agua cuando tú tienes elementos del 1 o del 2. Si no son elementos del 1 o del 2, entonces definitivamente el que va es el cromo. Y siempre acuérdate que va hasta cromo 0. Allí determinas cuántos electrones son porque es importante para tu peso equivalente, ¿no? Porque depende de esto para el peso equivalente del cromo. Y en el ánodo, ¿quién va al ánodo? Ay, Alonso, me has hecho reír. ¿Cómo va a ser posible, pues, Alonso? No, por favor. Bueno, sí. Hay que ver el lado bueno, ¿no? Hay que leer el lado bueno, Max. ¿Quién va al ánodo, chicos? Repasen nada más. No se me estén ahí cambiando de universidad. Yo los quiero sanmarquinos, cachimbos, cachimbos. Al cátodo estaría yendo el ion cloruro, ¿no? El ion cloruro que pasa a cloro gaseoso que estaría perdiendo 2 electrones, ¿ya? Entonces tengo que reconocer, saber bien si es que es acuoso, si es fundido para poder exactamente establecer cuáles son las semirreacciones que va a ocurrir en el ánodo y qué es lo que va a ocurrir en el cátodo. ¿Ok, chicos? Muy bien, entonces ahora sí, damos por finalizada la clase de hoy. Que tengan un bonito día y estudien el fin de semana, ¿ok? Los quiero en tierra la próxima semana. Cuídense mucho. Chao, chao.